Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 17 de enero del 2024. En materia internacional, las defensas aéreas de Ucrania derribaron 19 de los 20 drones kamikaze iraníes Shahed, con los que Rusia atacó varias regiones del sur del país, según informó la Fuerza Aérea Ucraniana en su parte diario de hoy miércoles. Además, Rusia atacó anoche, en las últimas horas, la ciudad de Kharkov, en el noroeste de Ucrania, con 2 misiles antiaéreos guiados S-300 que han provocado daños en una veintena de viviendas y de vehículos y han herido a 17 personas, según informó la administración militar de la región. Los drones fueron lanzados desde el distrito de Primorsko-Ajtarsk, en el suroeste de la Federación Rusa, y fueron derribados por las defensas ucranianas sobre los oblasts de Zaporilla, Mykolaiv y Odesa y Dnipropetrovsk y Kirovohrad, todos ellos situados en el centro-sur de Ucrania. 3 personas han resultado heridas a causa de estos ataques en Odesa, donde a primera hora de la mañana volvieron a escucharse explosiones, según han informado medios locales. Los misiles que impactaron en zonas residenciales de Kharkov fueron disparados de la región rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania. Desde finales de diciembre, Rusia ha incrementado sus ataques aéreos contra Ucrania, que ahora tienen como objetivo prioritario la industria militar ucraniana. El sistema energético y el sector agrícola y portuario fueron objetivos de campañas anteriores de Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky mantuvo ayer numerosas reuniones en el foro de Davos, en Suiza, para pedir a sus socios que envíen más sistemas de defensa aérea para proteger sus infraestructuras y poblaciones de estos ataques rusos por aire. Aquí cerca, México se descartó como candidato para ser sede de los Juegos Olímpicos del año 2036, según anunció ayer martes María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, que planteó la opción de albergar los Juegos de la Juventud. Tuvimos una plática con el Comité Olímpico Internacional y vimos que la competencia está muy dura. Entonces, estamos dando un giro para ver si podemos mejor tener la propuesta para Juegos Olímpicos de la Juventud, expuso Alcalá ante la prensa mexicana. Respecto a la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2030 o 2034, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano consideró que México tendría una gran posibilidad. En octubre de 2022, Alcalá y Marcelo Ebrard, entonces secretario de Relaciones de México, anunciaron que desde el 7 de julio de ese año, el Comité Olímpico Internacional tenía considerada la candidatura mexicana para competir por ser sede de los Juegos Olímpicos del año 2036. En esa ocasión, el canciller Ebrard subrayó que en caso de no ganar la elección para ser sede olímpica en 2036, México se postularía para albergar los Juegos del 2040. Hasta ahora México solo ha organizado una vez los Juegos Olímpicos en 1968. Tras el descarte de México anunciado por Alcalá, quedan en pie las candidaturas de Polonia, Turquía, Indonesia e India como aspirantes a organizar la justa olímpica del año 2036. Y por último, el gobierno de Qatar confirmó este martes que Israel y el grupo terrorista Hamas alcanzaron un nuevo acuerdo, esta vez por medicamentos que estarán destinados tanto para los civiles palestinos en la Franja de Gaza como para los rehenes israelíes en poder del grupo terrorista Hamas. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Doha, Mahed bin Mohamed Al-Ansari, informó en un comunicado sobre el éxito de una mediación catarí en cooperación con la amistosa República de Francia, por la que se entregarán medicamentos junto con otra ayuda humanitaria a los civiles de la Franja de Gaza en las zonas más afectadas y vulnerables. A cambio, el grupo terrorista accedió a la entrega de los medicamentos necesarios para los cautivos israelíes en Gaza. Dichas medicinas saldrán mañana desde Doha con destino a la ciudad de Al-Arish, en Egipto, y posteriormente serán ingresados en el enclave palestino. El traslado se realizará con 2 aviones de las Fuerzas Armadas cataríes. Esta noticia llegó luego de que en el último tiempo se conocieran las negociaciones en curso y que 4 días atrás el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu informara de los avances. Sin embargo, no se sabía en detalle cuándo o cómo se realizaría la operación. Así que, Flor, me parece que eso es
ojalá se puedan seguir incrementando este tipo de acuerdos y que terminen con la liberación de los rehenes israelíes en manos de los terroristas de Hamas y el cese de las hostilidades que está afectando pues al cercano oriente, pero a todo el mundo, ¿no? Así que, y mucha gente, mucha población civil sufriendo de lado y lado. Muy bien. Así es. En cuanto al plano nacional, ayer fue el Foro Visión del Diario de la Prensa. Los candidatos que asistieron hablaron de 4 temas principales. Yo escuché parte del foro, no pude llegar a todo el foro. El esfuerzo es importante, las propuestas me parecieron un poco débiles. Uno se proyectó, digamos, más político, o unos se proyectaron más políticos que otros, más de partido, otros más resaltando su figura, que fue el caso, por ejemplo, de Rómulo Rux. En el caso de Melitón Arrocha, siento que dijo las cosas que había que decir, porque siento que no tiene nada que perder, en cuanto a que casi que no tiene posibilidades de llegar. No sé si tuviste oportunidad de ver las propuestas de los candidatos. Sí, tuve la oportunidad, no todas, porque pues, escuché parte del foro mientras me dirigía de aquí de Medcom hacia mi oficina. Después tenía una reunión a las 11, así que no pude escuchar todas. Interesante las propuestas. Bueno, Melitón ya lo habíamos dicho aquí en Cuarto Poder y lo tuvimos aquí. Es el único que está planteando de frente que la mina no debería haberse cerrado. Incluso él ha tildado la mina debería seguir operando. Esa acción de una locura. Se sumó... No es el único. Ustedes no escucharon espérate. Se sumó José Gabriel Carrizo ayer, que por primera vez plantea que la mina debe ser nacionalizada y operada por Panamá. Claro, no, lo dijo ayer y esta mañana entrevisté a su jefe de campaña, Julio Spiegel, y lo ratificó. Correcto. O sea, eso plantea un nuevo escenario dentro de lo que de todas las campañas que están presentando con relación al tema minero. Es más, cuanto a la mina Rux y Carrizo están proponiendo una consulta nuevamente, y Lombana dice que ya no hay nada que consultar porque ya el pueblo habló. Más allá, le pregunté al señor Spiegel acerca de si él no sabía que es que habían promulgado una ley. Una moratoria, que fue presión, dijo. Ajá, y al final que dijo que eso es prácticamente que eso se echa para atrás. El planteamiento de José Gabriel Carrizo incluye llamar a una consulta pública, una consulta popular, un referéndum. Y lo mismo que dijo Rómulo Rux. Sobre si queremos o no esa minera en particular, ¿no? Bueno, novedoso sin duda, porque no lo había planteado antes. Mira, el único había sido Melitón. El tema de la nacionalización de la minería, no es la primera vez que en Panamá se habla de eso, ¿ah? Bueno, Codemín, en la época de los militares, era para desarrollar el proyecto de Cerro Colorado. El tema es que aquí, al hablar de minería, ya después de la época de los militares, se pensó obviamente que esto fuera un negocio privado. Pero ¿qué ocurre? Se llevó 2 veces un contrato y se firmó un contrato con una empresa minera. Inclusive tenemos un hecho histórico aquí en Panamá. Después de que se inició operaciones, se cerró una mina y eso únicamente ocurre aquí en Panamá. Únicamente ha ocurrido. Por 2 ocasiones la Corte Suprema de Justicia ha declarado inconstitucional el contrato con una empresa privada para la minería. Le pregunté eso mismo al señor Spiegel y adivina qué es lo que dijo, que resulta que a lo mejor pues, el enfoque que se hizo no fue el enfoque correcto. Él reconoce que hubo un problema de enfoque a la hora de plantear el tema minero. Bueno, y también lo deja claro Carrizo, y por eso dice Carrizo que su gobierno no permitiría de ninguna manera un cierre Panamá-Chiriquí. Que es otro de lo cual muestra que cuando él no estaba hablando, también era porque no estaba de acuerdo en las decisiones tomadas bueno, las decisiones no tomadas de seguir permitiendo el cierre. Spiegel tomando distancia en ese sentido de lo que estaba haciendo el gobierno. Igual que Carrizo. Sí, tomó distancia, aquí va a haber un montón de opiniones a favor o en contra de lo que dijo o no, pero sí se están revelando hechos importantes en una decisión muy puntual que ha marcado el inicio de una campaña política, porque la decisión de la mina, por lo que vi ayer en el foro de la prensa, sí va a ser un elemento importante en la campaña política. Claro. No, es que los temas que se plantearon dentro del cuestionario son los temas claves. Bueno, el tema del agua también y el tema de los empleos. En el tema de los empleos sí tengo que decir que ninguno dijo cómo iba a generar la confianza. Todos coincidieron en que hay que generar confianza para traer futuras inversiones.
Pero ninguno dijo cómo, ninguno prometió, por ejemplo, acelerar trámites burocráticos, que ningún trámite demore más de 30 días. Eso no lo prometió nadie. El cómo, ninguno se comprometió al cómo. Y yo creo que el cómo va a ser importante en esta campaña como exigencia particular de parte de los electores, por lo menos el sector de opinión, que maneja opinión pública de los electores, que sí, es la minoría, pero es el que tiene que poner la vara en determinada altura a los candidatos. Ninguno dijo cómo. Un tema que me llamó la atención fue la discrepancia que pareciera existir entre dos ex administradores del canal. ¿Por qué lo digo? Muy evidente. ¿Por qué lo digo? Porque Alberto Alemán Subieta, que es parte del equipo de Martín Torrijos, y Jorge Luis Quijano, que es parte del equipo de Lombana, apuntaron, por lo menos sus candidatos, los candidatos asesorados por ellos en ese tema, apuntaron hacia diferentes soluciones. Lombana dijo Bayano, y habría que, no sé cómo fue si el término, no me acuerdo el término preciso, seguir estudiando el Río Indio. Mientras que Martín Torrijos se decantó claramente por Río Indio, más o menos como hizo el ingeniero Jorge de la Guardia en el knockout del domingo. No, y Quijano también ha hablado de ese tema. No, pero esta mañana profundicé en el tema con Martín Torrijos, porque también tenía la duda acerca de si nada más Río Indio, pero Martín Torrijos esta mañana dijo en el noticiero que, espérate, no solo Río Indio, comprar Bayano. O sea, que sí, es que esa es la posición de ellos. Compre Bayano, se compra Bayano y también se desarrolla Río Indio. Es que Río Indio a estas alturas, eso era lo que en el 99, lo que en el 2016 iba a ser la solución. Hoy, 2024, cuando ya la expectativa se superó, la que había hasta el 2025 de consumo humano se superó en el 2012, ellos alegan que Río Indio no sería suficiente. Río Indio está estudiado y Bayano también está estudiado. Río Indio es más cerca de la cuenca, Bayano es más lejos, pero la propuesta que sostienen todos es que lo ideal sería las dos cosas. Entonces, por eso es que quizás se vea una diferencia. Sobre el tema de la generación de empleo, Flor, esta mañana Martín Torrijos también profundizó un poco sobre eso. Y hoy vamos a tener aquí en el programa un representante, porque quizás fue el único en el foro que dejó claro sobre la importancia de traer inversión directa extranjera. No, también Rómulo lo dijo. ¿Y qué es lo que está necesitando esa inversión directa extranjera? Sobre todo ¿confianza? más allá de la confianza, sobre todo el momento en que estamos viviendo acerca de las tarifas y los precios de la energía. El tema de la energía es clave a la hora de, todo el mundo habla de Amazon, todo el mundo habla de empresas tecnológicas, pero esas empresas tecnológicas muchas veces necesitan mucha energía para operar. Entonces hay que garantizar de alguna forma a esas empresas esa estabilidad en los precios de la energía, que por cierto lo que estamos viendo no necesariamente son los precios más estables. Y no solamente estabilidad, también un servicio garantizado, que tampoco es que estamos viendo el mejor servicio en la distribución de las empresas de energía. Entonces son dos temas muy puntuales que también generarían y ayudarían a tener inversión directa extranjera, que es la que va a generar empleo. Y con lo que se ha sabido, a propósito del tema de energía, de las cuestiones extrañas que ocurren en la empresa estatal de transmisión. Siguen utilizando la empresa pública de transmisión para politiquería. Para llenar de botella estamos peor. Esa es una empresa que requiere unos estándares técnicos de excelencia para poder garantizar ese servicio excelente. Entonces después vemos que se va la luz, no sabemos por qué, porque es que sustituyes a un técnico por meter una botella. Bueno. Esas son las cosas. Hija o hijo de diputado, o sobrino, o esposa. O parte de la clientela política. No, eso no puede ser. Ese tema de las botellas evidentemente sí es un problema. No solamente en ETESA, en muchas instituciones públicas, en la Caja de Seguro Social. Pero sí me llamó la atención ayer, por ejemplo, Martín Torrijos diciendo que la planilla está llena de botellas. En su gobierno, uno, no había botellas, y dos, ¿por qué lo dice ahora que corre y no cuando estaba del lado del gobierno? Sí, pero reconoció esta mañana que había lidiado con el problema de la botella. Sí, claro, no, es que acuérdate que, Flor, que una de las pocas cosas donde no se le puede escatimar a Martín Torrijos cuando fue presidente fue que él cumplió con la ley de responsabilidad fiscal y cumplió con la reducción de la planilla, que era una obligación establecida en la ley. Estoy clara, bueno, pero así mismo, ¿entonces qué? No, entonces, decir que sí, claro que hubo botellas, pero él cumplió con lo que se estableció como meta de reducir la planilla. ¿Entonces qué? Porque en este momento... Es que botellas ha habido históricamente, Flor. Vasco Núñez de Balboa tenía planillado a su perro, Leoncico. O sea, históricamente ha existido la botella. Es que lo está denunciando ahora y no salió a denunciarlo
cuando todavía estaba en el PRD analizando si corría dentro del PRD o no. Hemos llegado a un nivel insostenible de las botellas. Sí, no, eso. Es cierto. Ni siquiera ya es un asunto de Pero quebrar el la cuestionamiento botella. también es válido. Porque es más, la otra es, muchas veces las botellas no tenían relaciones, es que ahora estamos viendo que las botellas tienen relaciones familiares ya directas. Sí. Directas. O sea, emplaníame a mi esposa, emplaníame a mi esposa, emplaníame a mi querida, emplaníame a todo el mundo allí, a mi hijo, a mi hija. Aquí hay que hacer... Y encima no es que lo pones en una posición que no tiene ningún impacto en el organigrama. No, lo pones no, de es de jefes. dirección. Sí, no. O sea, lo pones en gerencias que son claves para el servicio. Y ese es parte del problema que afecta a ese. Y como el descaro las ha llegado a instituciones. los niveles en que no se respeta ni siquiera el tema de la ley de conflicto de intereses, el código ético de los servidores públicos que habla de no tener nepotismo, etcétera. Entonces vamos a tener necesariamente que, ojalá, en una nueva asamblea, legislar para establecer Pero es prohibiciones. que si la asamblea tiene más funcionarios que el canal de Panamá, Bueno, eso también salió ayer en el foro, por cierto. También. Y fue un número, y es un número importantísimo. Yo creo que ese número dice mucho acerca de lo que estamos viendo en la asamblea. Cómo la asamblea va a tener más empleados que el canal de Panamá que te deja todos los años 2.500 millones de dólares. Tiene... Ajá. Es correcto. Ajá. Tiene- Oye, pero no hemos hablado acerca del beso. De Zulay con Gaby Carrizo. De Gaby Gaby Carrizo Carrizo con a Zulay, más bien. Porque Ella se quedó como paralizada, ¿no? como tiesa, así Sí, como... sí. Ella no estaba esperando que viniera tanta efusividad. El video de eso Lidiano, si de no la fueran, prensa. si no fueran dos candidatos presidenciales, sino una persona que está ahí siendo entrevistada y otra cualquiera del sexo opuesto que le llega así, sería considerado acoso. Sí, ¿verdad? ¿Será? Claro, ¿no? Claro. Sí, porque le dijo, te voy a dar un beso. Ahí está el video. Ahí está el video. Eso sería considerado acoso. O sea, tú estás dando una entrevista, concediendo una diría que fue entrevista a un un medio acoso. y de pronto llega alguien por la espalda. Que Flor, te voy a dar un De pronto beso. llega alguien casi por la espalda y te besa, que evidentemente tú no estabas. Llega Gaby esperando Carrizo y eso. te dice, Flor, te voy a dar un beso. Acoso no, ma. Ya. Ay, es que yo no sé, yo tengo un concepto diferente. Vamos a escucharlo y a verlo. Para ver si realmente hubo acoso. A porque verlo y dice Guido. escucharlo. Yo no creo que hubo acoso. Yo pero- tampoco, oye. ¿Y su equipo definido? También. ¿Quién sería su ministro de Economía? Ah, bueno, eso tenemos que sacarlo de una terna, pero ya yo tengo quien puede hacer las funciones de planificación que le habían quitado al Ministerio de Hacienda, pero también podemos empezar ya. Zulay Rodríguez Luz. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien, Déjame saludarte, por favor. gracias. ¿Y su equipo definido? No hubo acoso, Guido. No hubo acoso. no. Lo viste Es en la que otra yo vi la posición. escena esta, yo vi esta escena, no viste la de mira, que frente del irrumpe, asunto. él irrumpe. Es No, que- pero es no que hubo sí, acoso. Flor tiene razón, no hubo sí. acoso. Es que yo había visto era este ángulo. Mira este ángulo. Este ángulo, o sea, él irrumpe de la nada y le da un beso. Bueno, ni en ese ángulo me parece acoso, pilla. En ninguno de los dos. No creo que hubo acoso. normal, No oye. creo que hubo acoso. ¿Qué ¿Qué pasó, Gaby? Exacto. Bueno. Es que hay familiaridad. Son del PRD, no nos equivoquemos. Exacto, son dos candidatos del PRD. No vimos cuando llegó Ya. Martín Torrijos y la saludó, no la saludó. No vimos esa Seguramente parte. ellos se También saludaron. se saludaron. Son Martín del PRD. Torrijos es hasta... Los del PRD todos, el PRD, ser Ellos se PRD es como entienden, una ellos logia. son PRD y se exacto. entienden. No nos podemos equivocar, los del PRD son como una logia. Ellos, tú sabes, se conocen, saben cómo funciona todo. Además, hoy son enemigos. ¿Y mañana? Hoy están en una barrera ¿Mañana? distinta. Ah, pero pregúntale, Antes estaban en la misma y después pregúntale estaban en a, la misma pregúntale a también. Zulay y a Martinelli, pues, sí, para resaltar eso. No, pero ese es otro tipo de... Ayer eran, Ellos no son De PRD, son gatera. políticos. no, pero ayer eran, o Pero le sea, aplican los políticos en el ayer eran los antípodas. Zulay denunció a Martinelli. ¿Y hoy? Dijo de todo. Y hoy son Hoy, uña y mugre. parte del movimiento político de RM, ella es Candidata candidata a alcalde de San alcaldesa de San Miguelito. Miguelito por Óyeme, RM. y el otro caso que tenemos, no sé si vieron el tuit de Richard Morales. Sí hubo un comunicado. Ah, el del pacto ético. Sí, hubo un comunicado de parte de la campaña por la libre postulación de Maribel Gordón. Ese comunicado explicaba las razones por las cuales no participaron de la firma del pacto ético electoral. Pero el señor Richard Morales, Pero es un buen comunicado, mira. o no, sea, es un no, statement. y también define el objetivo de su campaña. Sí. Pero el mensaje en redes de Richard Morales lo llevó a otro nivel. Miren ese mensaje. No asistimos al pacto porque participan candidatos corruptos. No se construye democracia con hipocresía. El pacto ético que asumimos es de cara al pueblo, con honestidad y transparencia, con la vida digna como horizonte de desarrollo. Pareciera que ellos, en ese sentido, agarran distancia.
Pacto ético. Pero ¿con una quién? pregunta, Sí, a mí me queda una duda. pero, Él no dice, sé. no asistimos al pacto porque participan candidatos corruptos, pero ayer estuvieron en visión con esos mismos candidatos corruptos. Sí, correcto. Es que no sé. Pero que son el- escenarios diferentes. Pero es que el pacto, sí, pero Claro. es que el pacto ético es precisamente para que si hay candidatos señalados de corrupción, como los hay, efectivamente, hay candidatos señalados, no solo en Panamá, en Estados Unidos hay un candidato que está señalado, designado como corrupto. El pacto ético es para que si hay esa situación, precisamente esos candidatos suscriban un compromiso de, Bueno, de al no decir- agredirse Al decir, con campaña no sucia. asistimos al pacto porque participan candidatos corruptos, los pone a todo el resto que no son ellos en una misma bolsa. No, Porque- él no dijo todos los demás son corruptos, él dijo Perdóname, participan. él candidatos. no especificó, No especificó, ¿Eh? por eso yo no pienso que... no o sea, especificó y no fue. Puede ser con todos como puede ser con 2 o 3. Lo que No, pasa es el que no especificó y no fue. Él tampoco va a avalar la designación del imperio, que llaman ellos, de un candidato corrupto, porque es que eso entraría en contradicción ideológica con A sus mí lo que me postulados. parece que ¿no? que Eso- que eso- está en contradicción es eso, ¿no? No asistimos al pacto porque participan candidatos corruptos, pero estuvieron ayer en visión y vamos a ver, entonces no van a ir a los debates porque No, yo creo que participan sí van otros a ir. corruptos. Pero pone distancia. Bueno, pues sí. Por lo menos. Pero no me casi parece, sentido. me Ellos parece han- un buen mensaje, ojo, o sea, el mensaje per se como solo es perfecto, pero si lo ponemos en contexto me parece que no va a tener mucha validez y no es coherente con las otras cosas que están haciendo. Oye, tenemos una pausa. Nos va a acompañar en unos minutos el licenciado Damián Quijano. Ingeniero. Ingeniero Damián Quijano, de la asesoría legal de UDELAS, para también dar a conocer su versión sobre el tema de las elecciones a la rectoría en UDELAS. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder, como habíamos adelantado. Esta mañana vamos a hablar acerca de las elecciones en UDELAS. Ayer conversamos con la rectora electa sobre el tema de lo que estaba pasando en las elecciones en UDELAS. Esta mañana recibimos la visita del ingeniero Damián Quijano y también de la Comisión de Elecciones para la rectoría en la Universidad UDELAS, y también nos va a acompañar el licenciado Juan Antonio Cuán, quien es asesor del rector Bernal de UDELAS. Con ellos vamos a hablar acerca principalmente de lo que ha ocurrido en las elecciones, entender por qué razón se están dando los cuestionamientos que se están dando por parte de la rectora electa, entender también qué ha pasado dentro de ese proceso y qué decisión se va a tomar en función de las elecciones a la rectoría en la Universidad Especializada de las Américas, UDELAS. Así que, ingeniero Quijano, licenciado Juan Antonio Cuán, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Explíquenos un poco, ingeniero, acerca de lo que va a ocurrir entonces con las elecciones a la rectoría en UDELAS. Buenos días. Bueno, buenos días a todos. Gracias por invitarnos a participar en este programa. Sí, primero aclarar que el Consejo Electoral Universitario está compuesto por 4 miembros que han sido elegidos de manera directa. Que tenemos las credenciales, uno de ellos es mi parte, y que tenemos las credenciales que comprueban que hemos sido elegidos. Lamentablemente, 2 colegas del Consejo Electoral Universitario tomaron decisiones que no involucraron la participación de la mayoría del Consejo Electoral, y una de esas decisiones fue desacatar o no atender el llamado del Consejo Superior Universitario, órgano máximo de la universidad, estipulado por la Ley 111, en las cuales se indicaron las suspensiones de las elecciones debido a la gran cantidad de irregularidades que por parte de estos 2 compañeros pues, ocurrieron previamente a las supuestas elecciones que luego ellos organizaron. Estos 2 compañeros tomaron la decisión un lunes 27, independientemente de lo decidido por el Consejo Superior Universitario, tomar las urnas y organizaron una simulación de elección en centros privados. Se fueron al supermercado El Rey, pusieron ahí las urnas y empezaron a llamar ese mismo día a una cantidad de simpatizantes de la profesora Yana Ruedas para que fueran a votar. En las demás elecciones, ellos pues convocaron o organizaron estas supuestas votaciones. Por ejemplo, en Colón fue en una parada de bus. Y todo esto, porque había una causa de la suspensión,
era que el país estaba viviendo una situación de la minería de todos ustedes conocidos. Las protestas por Exactamente. la minería. Por causa de la minería, 126 bloqueos a nivel nacional, en Chiriquí ni siquiera había gasolina, y toda una serie de acciones que impedían la libertad de tránsito y lo que era garantizar el voto secreto. Lo más grave de este asunto es que estas supuestas elecciones, organizadas por 2 de los 4 miembros del Consejo Electoral, fueron financiadas con fondos de orígenes desconocidos, totalmente opacos, desconocemos de dónde han surgido esos dineros, no son fondos públicos, no están fiscalizados por control fiscal ni la Contraloría, y no existe ni siquiera un informe de dónde salieron. Entiendo entonces que ante esta situación se van a dar nuevas elecciones. Sí, por supuesto. Para la rectoría de Por Udelas. supuesto, se tienen que dar las nuevas elecciones, pero esta vez con la participación de todos los estamentos, porque aquí la alarma surgió a partir de que estas 2 personas continuaban con estas acciones ilegales y convocaron, de las 3 elecciones, convocaron solo 2, la de docente y administrativos. El claustro es como una asamblea. La elección de la universidad, a diferencia de otras universidades, es indirecta. Primero se escoge la asamblea por los 3 estamentos, estudiantes, administrativos y docentes. Y esa asamblea luego se reúne y escoge a los candidatos que van a la rectoría. Pues bien, para que sea completa estas elecciones se tienen que dar las 3 elecciones. Estas personas decidieron no convocar a los estudiantes y tomaron una opción temeraria y arriesgada de que estos estudiantes, los 14 miembros, digamos, de esta asamblea, tenían que ser por designación, o sea, de a dedo. Claro, ahí surgió la alarma de un posible fraude electoral. Entonces, el resto de los miembros del Consejo Electoral pues solicitaron el apoyo de las autoridades para que intervinieran dentro del marco jurídico de la universidad, dentro de la autonomía que nos garantizan estas acciones, para que se suspendieran. Lamentablemente, estas personas continuaron, inclusive llamaron al Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral se apersonó ese día, cuando vio lo que estaba pasando, se retiró. Todas las elecciones que ha organizado esta universidad han sido transparentes y participativas. Y al final hemos presentado un informe financiero de cómo hemos utilizado los dineros y un certificado de validez por parte del Tribunal Electoral de que las elecciones fueron válidas. En esta ocasión no ha ocurrido así. Es lamentable porque se ha roto una tradición muy bonita en la universidad, muy respetuosa en lo que son los procedimientos, en cuanto a respetar lo que indica el estatuto y, por supuesto, dentro de las instalaciones de la universidad, con los fondos de la universidad y con todos los observadores válidos para que puedan garantizar que las elecciones pues, fueron transparentes y participativas. Una inquietud que me queda. ¿Cuántos son los miembros del Consejo Electoral? 5. Son 5. 5, correcto. Y había 2 que estaban en contraposición a los otros 3, debo entender. Sí, lo que pasa es que fueron escogidos 4. Sí. Faltaba escoger el estudiante. El estudiante no se escogió por elección. Entonces, ¿cuántos quedaron? 4. De esos 4, por lo menos tenían que decidir 3. Ahí es donde hubo el conflicto porque los otros 2 compañeros, ellos decidieron no escoger por elección tal como lo estipula el estatuto, que dice, los 5 miembros del Consejo Electoral son por elección directa, por los profesores, administrativos y estudiantes. La de los estudiantes no se dio. Por lo tanto, cuando nos reuníamos, cuando hacíamos las sesiones, teníamos que reunirnos los 4. Ellos optaron por tomar sus decisiones, publicar sus resoluciones, sin emitir acta, sin depositarla en Secretaría General, sin publicarla. Las últimas acciones que convocaron estas elecciones fraudulentas, no se convocó al Consejo Electoral Universitario. No existen actas de cómo se tomaron las decisiones. Las resoluciones se mandaron por WhatsApp. Por supuesto, surgió de ahí los miembros de la facción de la profesora, que se declara ella rectora, en donde estos 2 miembros le generan un documento con un logo y firmado por ellos en donde dice, usted es rectora. Ahora, entendamos la parte legal, licenciado Juan, usted que es asesor legal del rector Juan Bosco Bernal. O sea, ¿cuál es la situación entonces administrativa del actual rector Juan Bosco Bernal? ¿Sigue siendo el rector? Porque es que parte de la denuncia de la rectora electa es que el actual rector está usurpando los salarios y lo están acusando de peculado inclusive porque dice que no puede cobrar. Pero ¿cuál es la situación legal entonces del rector Juan Bosco Bernal en este momento? Sí, pareciera que en la Udelas hay 2 rectores, no sé, explíquenos. Sí, gracias, Atenógenes. Sí, lo que hay que aclarar aquí es que existe un vicio en el proceso electoral desde la conformación misma de lo que fue
ese Consejo Electoral Universitario. Y bajo esa premisa de esas irregularidades derivadas de ese problema de legitimación en cuanto a la escogencia de la persona que representa al sector estudiantil, no solamente en el Consejo Electoral, sino inclusive los que tenían que ser elegidos para formar parte del claustro que participaba de la elección del rector, llevó a que el Consejo Superior Universitario, que es la máxima autoridad legal dentro de la universidad en su estructura, suspendiera la elección. Bajo esa premisa, al no haberse celebrado elecciones válidas en la universidad, pues existe un principio en derecho administrativo que el funcionario público no puede abandonar el cargo si no ha llegado su sustituto. Bajo esa situación, pero la se ha elección, legitimado que él mantenga la posición de rector hasta que se celebre un proceso de elección ¿En nuevo. qué momento se suspende la elección? ¿Después de la escogencia de la nueva rectora o antes? Porque hay unos tiempos importantes que antes, definir. definitivamente que fue antes, y hubieron dos factores. Por un lado, el tema de los cierres que existían a nivel nacional que no permitía libre tránsito y que por lo tanto afectaba la libertad del movimiento para el sufragio. Y por otro lado, las irregularidades que se fueron manifestando desde la integración del Consejo Electoral Universitario, así como la escogencia de los miembros estudiantiles a ese claustro universitario. Se suspendieron antes y por encima de esa suspensión se celebró una elección, como dice el ingeniero Damián, por decisión de dos de esos O sea que miembros. antes que se diera la elección ya se había advertido a los participantes Sábado 25 de noviembre. que no podía darse podía, la elección exactamente. y a pesar de eso se hizo la elección. Exactamente, así es. Así. Tomaron las urnas sin autorización, las movilizaron al supermercado El Rey. En ese momento anunciaron dónde se iban a dar, o sea que la gente no sabía dónde se iban a dar las elecciones. Y por supuesto, cuando se hace la movilización de las urnas es un proceso muy delicado. Uno no puede agarrar una urna y movilizarlas porque puede ocurrir cualquier cosa en ese día. Y bueno, el financiamiento, que desconocemos ese financiamiento, que es lo que nos preocupa y es por eso que yo quiero aclararlo. Porque me han llamado familiares, me han llamado amistades en donde me han dicho, oye Damián, ¿y ustedes entonces han hecho una elección en un área privada y les han pagado? No, a nosotros no nos han pagado nada. Pero es preocupante porque puede estar sujeto de que hubo un soborno, o que hubo un interés, o sea, Después de acusaciones muy la peligrosas. suspensión de la elección, ¿qué pasó con el resto de los candidatos? ¿Participaron No, o ellos aceptaron la suspensión de la elección? aceptaron la suspensión, mandaron un comunicado y están en un proceso de impugnación también. Ellos, es más, han estado participando en donde ellos han explicado que ellos acataron, pero no solo porque lo acataron, sino porque venían denunciando las diferentes irregularidades. Un día antes del proceso de postulación, estos dos señores cambiaron la regla de juego. Prácticamente unas horas antes cambiaron cuáles eran los requisitos para hacer las postulaciones. Ya de ahí empezaron a ver estas irregularidades. Los listados, un día aparecían cierta cantidad de compañeros, en otras ni los candidatos aparecían en los listados. Entonces, claro, todo esto conllevó más la situación evidente, que es un tema de sensatez también, del aspecto del problema de la minería, donde pues estaba todo cerrado. ¿Cuándo sería la nueva elección para escoger el rector de Udela? ¿Ya se definió fecha? Lo que se ha manifestado, eso está en trámite de que se decida. Sin embargo, lo que se ha anunciado es que para el mes de abril se proyecta, para Abril que o se mayo. realice lo que es la elección formal Y- del sector estudiantil como debe ser y se pueda ¿Y convocar están al dispuestos claustro. a participar los candidatos que ya estaban, Por supuesto. iban a participar de la primera elección? Sí, Han por inclusive peticionado que se haga una nueva elección en virtud de las irregularidades que se dieron previamente. ¿Y la doctora Jenna Rueda pudiese volver a Por participar? supuesto que sí. Definitivamente que Por sí. supuesto que sí, pero esta vez participando también los estudiantes en las elecciones de manera transparente, participativa y además que haya una validez por parte de un tercero de las elecciones, como siempre se ha hecho en la ¿Nunca se generó entonces un acta que reconociera o proclamara a la doctora Jenna Rueda como rectora? De ninguna de manera, Udela? en absoluto. Esa acta está firmada por estas dos personas, se muestra por ahí con un logo y todo este asunto, que ya hay una denuncia ante la Fiscalía sobre este tema de falsedad. Y que, bueno, yo le pongo un ejemplo, es como si nos reunimos nosotros dos, le firmamos aquí una proclamación a usted como rector. Eso no tiene ninguna validez legal, ni está reconocido por ninguna autoridad interna ni externa. Una inquietud, licenciado Juan, ¿cómo es el voto en Udela? ¿Es ponderado como es, por ejemplo, en la Universidad de Panamá y en la Universidad Tecnológica? No, es decir, los administrativos tienen un peso, los profesores tienen otro y los estudiantes tienen otro, o es igualitario? No, el voto no está ponderado por sectores, sino que está dividido de que el claustro
que está integrado por 58 personas, está dividido en un grupo de profesores, un grupo de administrativos y un grupo de estudiantes. Entonces, se ve reflejado en cómo se integra el claustro. La mayoría son profesores, un sector son estudiantes, son 14 estudiantes, no me falla la memoria, 10 administrativos, el resto son profesores. Entonces, de la elección de ese claustro, voto a voto, se define quién gana la elección. Oiga, ¿y el doctor Bernal va a correr en esta nueva elección? No fue candidato en la elección anterior, ni será candidato en las elecciones. No ha sido candidato. Bueno, muchas gracias por la aclaración al licenciado Juan Antonio Cuán y también al ingeniero Damián Quijano acerca de las elecciones a rector en la UTELAS. Tenemos una pausa, regresamos ya aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Oye, nos acompaña el señor Luis Miguel Uribe, él es representante de la campaña en Martín Torrijos. Flora había quedado con una duda ayer después de ver el foro de la prensa sobre la planilla estatal. Flor, tú estabas cuestionando, porque dice Martín Torrijos, ¿por qué está hablando de la planilla? Si en su gobierno también había... No, yo no digo por qué está hablando de la planilla. Ah, yo digo no. que me parece llamativo que hable de la planilla ahora que está corriendo contra el candidato. Porque cuando él fuera presidente también... Claro. También. Muchas botellas. Había botellas, sí, pero mi punto principal es por qué no lo denunció al inicio de este gobierno, cuando se señalaba a Martín de tener cargos adentro de este gobierno. Ah, bueno, no sé, señor Uribe, ¿qué piensa usted de lo que dice Flor Mirachi? Bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación. Definitivamente, como representante de Panamá Posible, nosotros somos un grupo de jóvenes independientes, innovadores, con deseos de recuperar las condiciones del país que hemos perdido en las últimas décadas, ¿no? Tanto en la parte de la credibilidad que los últimos gobiernos han perdido y definitivamente como jóvenes hemos desarrollado la semana pasada casualmente algunas propuestas, más de 100 propuestas presentadas al candidato presidencial Martín Torrijos con el objetivo de que estas mismas sean validadas en todas las provincias, ¿no? Para mejorar tanto la crisis de la Caja de Seguro Social, la crisis del agua, el tema de desempleo, y es justamente eso, ¿no? Para poder mejorar las condiciones actuales del país. Y entonces, Flor. No estaba prestando tanta atención porque estaba conectado al micrófono. Entonces. ¿Entonces qué? No sé, tú no estabas hablando de la planilla en la época de Martín Yo creo que Sí. el cuestionamiento, o sea, un candidato presidencial, cualquiera que sea, tiene que cuestionar las cosas que se están haciendo mal, porque esa es su plataforma para poder llegar a pedir el voto a los ciudadanos. Porque Y el trabajo del periodista es cuestionar lo que le parece incoherente. Porque si no las cuestiona, o sea, entonces cualquiera de los candidatos debe hablar de que entre sus metas está revisar el crecimiento desmesurado de la planilla estatal. A pesar de que escuché a Julio Espiguel esta mañana diciendo que no, que eso no es cierto, que se ha reducido. Yo no sé Correcto. Es la misma posición de Gerardo Solís, no entendí. Yo también no sé quedé con cómo esa duda. se Iba a puede buscar afirmar cifras eso. ahora. Iba a buscar cifras. Cuando Pero claro, ¿tú la tenías? ¿Tú tienes la Yo la tengo. Sí. O sea, Voy a buscarla. no, el monto ha aumentado, sin duda, Pero es que dice Julio, porque hay que por había leyes, disminuido. hay Él me por dejó en leyes el aire, aumentos legales. Pero el número de funcionarios yo creo que ha aumentado también. Aumentó, Porque aquí está. el especialista René Quevedo dice que el aumento de empleos que se ha dado en Panamá ha sido básicamente en el sector oficial. Entonces eso significa que ha aumentado la planilla, no que ha disminuido. Claro, hay que cruzarla con la población que tenemos. Acuérdate que esos son números que se necesitan. Pero bueno. Pero también, Del 2013 al Ajá. 2023, los últimos 10 años, se crearon 266,000 empleos. Ahora, sin embargo, tenemos 25,000 asalariados privados menos, 77,000 funcionarios más y 235,000 nuevos informales. Y en cuanto a la pandemia, del 19 al 23, Ajá. agosto a agosto, se perdieron casi 20,000 empleos del sector privado, pero sumamos casi 36,500 funcionarios y 49,000 informales. Ahí están las cifras. Ahí está. O sea que hay 36,000 funcionarios más. Más. Sí, lo que pasa es que más le tienes que poner los que despidieron también. Pero contrataron 20,000 más de los que despidieron. 20,000 Eso- empleos y eso del es- sector privado se perdieron del 19 al 23, pero hay 36,500 funcionarios ya entre los votados y los contratados. 36,500 funcionarios más y Sí, 49,000 pero entre el 2019, y no sé si la campaña del señor Martín Torrijos tendrá otras cifras, porque también hay que entender... Estas son desde el INEC. Sí, pero hay que entender también las sutiles diferencias. Una cosa es la planilla estatal y otra son las botellas dentro del Estado. O sea, y yo creo que hacia allá quizás va dirigido el asunto, entendiendo por botella aquel que tiene un puesto en el Estado y no va a trabajar, le regala la plata prácticamente, ¿no?
No sé, señor Uribe. No, definitivamente tiene usted toda la razón y así lo percibe la ciudadanía general. Creo que desde el sector privado vemos cómo se acumulan los gastos y sobrepasan los ingresos del país, ¿no? Y por eso tenemos este tipo de inconvenientes. Creo que recordarán ustedes que fue en el gobierno de Martín Torrijos que se redujo el tema de los diputados también, la cantidad de cuántos diputados. 78, 71. Exacto. También habían 2 vicepresidentes en su momento, se quedó solamente uno. Yo creo que Martín más que de haber dicho sobre o criticar el tema de las botellas, hizo su parte en su momento en su gobierno para reducir este tipo de gastos innecesarios, pues. Por un lado las botellas y por otro lado el tráfico de influencia para tener empleos en el Estado, porque también no es que la meritocracia sea la norma en el Estado. A la hora de conseguir un puesto en el Estado se necesita siempre la famosa carta de recomendación. Si no lleva la carta de recomendación, no te dan trabajo. Eso también es una realidad. Eso es parte del problema que hay. No, claro, por supuesto, el clientelismo que se ha exacerbado en esta administración, se ha exacerbado en todos los aspectos. El Código de Ética de los Servidores Públicos, que fue casualmente promulgado durante el gobierno de Martín Torrijos en su momento, es letra muerta. Es letra muerta, esa es la realidad. Ahí se habla de todo cómo debe ser el comportamiento del servidor público, incluyendo el que designa, y muy pocos lo cumplen. Y para ninguno hay consecuencia, evidentemente, porque las instituciones encargadas de hacer cumplir eso están cooptadas también. Esa es la triste realidad. Y en esa línea es que hay que trabajar si queremos tener un Estado con mayor eficiencia, que preste mejor servicios públicos a los ciudadanos y les resuelva los problemas, porque es que hasta ahora la gente se queja y estas protestas, y ustedes me imagino que lo han interpretado así como jóvenes que son, la mina fue la excusa, pero el tema es una cantidad de insatisfacciones acumuladas por una mala prestación de los servicios que debe prestar el Estado con mejor eficiencia. Definitivamente hay una indignación por parte de la juventud y la población en general. El tema de la mina, como bien dice, no solamente fue el tema de la mina, sino una aglomeración de diferentes problemas que tiene el país. Y no solamente eso, sino que desaciertos y escándalos de corrupción que ponen en riesgo la estabilidad política, económica y social del país. Llámese que afecta a nuestro sistema financiero, los corruptos afectan a nuestro sistema financiero y por ende también afecta a nuestra credibilidad internacional para que inversionistas vengan a invertir en Panamá. Todos estos temas, yo creo que la juventud tiene indignación por el tema de los auxilios económicos, indignación por ir a la Caja de Seguro Social y ver que cuando piden una cita imposible que se la den para el momento oportuno que requiere su urgencia. Entonces, indignación por esos jóvenes que hoy están buscando empleo y no encuentran empleo. Entonces se dedican y se tratan de reinventarse y estos jóvenes que tratan de reinventarse en el sector privado, ya sea innovando o creando o co-creando una innovación, tienen pocas oportunidades para poder prosperar. Entonces yo creo que esa mayormente es la preocupación de los jóvenes y por ende se están sumando al Panamá Posible, ese Panamá Posible que busca tener mejores oportunidades, que busca tener paz y tranquilidad en la sociedad nuevamente, tener prosperidad, un Panamá donde la educación sea mucho mejor y más compleja. Oye, hablando de eso, ayer escuché a Gaby Carrizo, no sé si lo oyeron también, decir que el que diga aquí que acabará con la corrupción está pegando... Que pega mentira. O sea, no entiendo. Pero también dijo que este gobierno, que él iba a manejar la corrupción como la ha manejado este gobierno, implacablemente. Que va a combatir la corrupción, porque dijo que no se puede eliminar, pero sí se debe combatir y que lo va a hacer como lo ha hecho este gobierno. Ese es el discurso del presidente, del discurso del Contralor y ahora el discurso del vicepresidente. Pero hay un elemento que a mí me sacó esta mañana el señor Espíguera y es el elemento acerca de los nombramientos que se dieron en la Corte Suprema de Justicia. Ese es el único rescatable. Sí. No, eso es que pero uno no puede escatimar. Rescatable no les parece que es bastante. Sí, cuidado, porque no, sí, pero es teníamos una Corte Suprema de Justicia muy cuestionada. Atenógenes, lo que pasa es que no puedes, porque hiciste bien este pedazo de tu trabajo, pretender que la gente te avale todo lo otro que estás haciendo mal. Eso no funciona así. Es que debes hacer bien todo, no solamente eso. Yo jamás le escatimaré el esfuerzo que hizo el presidente Cortizo por mejorar el sistema de justicia. La única forma demostrada para combatir la corrupción es fortalecerlo
las autoridades Y el que presupuesto. persiguen la corrupción. Y eso sí también Bueno, logró aquí. y, hay que ahí, decirlo y también. ahí entre esas autoridades... Y ahí entra no órgano solamente- judicial, órgano judicial, Procuraduría, Procuraduría, Contraloría. Entonces ya ves, ahí está. Entonces, Fiscalía de Cuentas, que son los elementos de dirá la control. gente, pero es que el Contralor no lo elige el presidente, sino la Asamblea. Todos sabemos que es con un visto bueno, o un guiño, o una señal del Ejecutivo que se elige al Contralor. Nunca se ha elegido un Contralor que no sea allegado al Ejecutivo de turno. Eso no ha sucedido desde Chinchorro Carles en adelante. Todos han sido allegados. No, incluyendo a Chinchorro Carles, perdóname, era parte de también el sistema. Por supuesto, pero la por supuesto. actitud de Chinchorro Carles era lo que hacía la diferencia. Bueno, a Chinchorro, Alvin Guiden, Sí. Alvin Guiden también. el propio Aristides Romero, que era primo del presidente, pero Exactamente. hacía su trabajo. Entonces, pero es que los últimos contralores, o sea, han sido yes man. ¿no? Los últimos incluyes a Freddy Humbert también. Tuvo sus aspectos de yes man, pero también fue cuando más investigaciones hubo de malos manejos de fondos públicos en la historia de la República desde el retorno de la democracia. Pero Entonces, tiene sus grises y sus blancos. Entonces, no todo es negro o blanco, o sea, tiene la muchos grises. presidencia influye obviamente en la lucha contra la corrupción, pero esos nombramientos son claves para luchar contra la corrupción, porque si no puedes luchar contra la corrupción sin una procuraduría que no tenga los recursos y sin una procuraduría que no tenga la voluntad de poder luchar contra la corrupción. Hay también un blindaje sobrenatural en este país hacia los diputados, que eso es otro de los temas y eso implicaría un cambio constitucional mucho más profundo. ¿Ustedes Porque ese es el tema del blindaje, el tema de lo que se requiere para poder acusar a un diputado es algo que hace la diferencia en Panamá a la hora de convertirse en diputado. No ocurre con los otros cargos de elección popular, no ocurre con los representantes ni con los alcaldes, porque los alcaldes y representantes los acusan rápidamente de peculados si hay un caso, y se arman casos, y se han dado casos, y hay ejemplos a seguir. Pero en el caso de los diputados, ahí mueren las palabras. Bueno, porque además están blindados no solo por el fuero, sino porque se requiere mayoría calificada Encima. de la Corte para... Y hemos para visto condenar. casos puntuales. Bueno, pues. Con respecto a ese tema, creo que- la visión de Panamá Posible, del grupo de jóvenes de Panamá Posible, porque no está en la agenda del candidato Martín Torrijos una constituyente inmediatamente, sino que a lo mejor pasado cierto tiempo después de tomar posesión, en caso de que resulte favorecido por las urnas, según nos dijo aquí el señor Juan Macay. Claro que sí. Yo creo que la oportunidad más importante que tenemos como panameños y como ciudadanos, como independientes en este país, es que en las próximas elecciones, en menos de 3 meses, no vuelvan a escoger a los mismos diputados que votaron por la ley minera y violaron la Constitución. Creo que esa es la mejor oportunidad que tenemos para no reelegir a lo mismo y que analicemos bien el perfil de cada candidato y que estos mismos candidatos en realidad rindan intereses al pueblo panameño. El tema de la Constitución, de la reforma constitucional o constituyente, Definitivamente creo que es algo que el presidente va a abordar en su momento y vamos a revisar, pero es algo que se tiene que hacer con mucho consenso, ¿no? Con el pueblo. Bueno, las últimas reformas se hicieron casualmente por el método de las dos asambleas y fue un consenso entre el presidente entrante, que era Martín Torrijos, y la presidenta saliente, que era Mireya Moscoso, y las dos bancadas legislativas de ese momento, los salientes y los que habían resultado electos. Por eso justamente debemos, como ciudadanos, escoger a los mejores diputados para que eso sea posible. Si cogen a los mismos diputados, eso va a ser imposible. Pero por eso tenemos la fe, la esperanza y sabemos que el pueblo es muy inteligente y va a pasarle factura a esos diputados que le han dado la espalda en los últimos años. ¿Por qué crees Ojalá. que en esta ocasión le van a pasar factura y no le han pasado factura antes? No, sí le han pasado factura, te comento. Yo creo que hay muchos candidatos, diputados que en la vuelta pasada se quedaron y no pudieron Sí, reelegirse. pero los considerados peores por la opinión pública fueron reelectos. Bueno, yo creo que la vez pasada habían dentro de esos peores que hay ahora, también habían otros diputados que también eran peores. Entonces, creo que la ciudadanía está aprendiendo a tener mejor apetito a la hora de elegir a sus diputados y está aprendiendo con estos tipos de temas que hemos tenido, pues. Bueno, listo. Muchas gracias, señor Uribe, representante de Panamá Posible, que apoya la candidatura de Martín Torrijos. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del Bronx y en RPC Televisión la retransmisión
de Calle 7. Hasta mañana.